Buenos días, estamos con el poeta puneño Boris Espesúa, quien acaba de traer un hermoso libro, Máscaras en el aire, Candelaria, Fe y Fuego, su más reciente libro de poesía. Pero a Boris lo conocemos ya por su trayectoria literaria, específicamente en poesía, con algunos poemarios, y yo creo que entre los últimos el más importante es aquel con el que obtiene el primer puesto en el premio Copé de poesía, Gamaliel y el oráculo del agua. Tus últimos libros, Boris, siempre han traído un referente cultural de tu zona, de Puno, ¿no? Como Gamaliel, que está basado un poco en la imagen de Gamaliel Churata. Y ahora nos traes otro referente cultural para tu poesía, como son las danzas de Puno. Y es un trabajo extenso, que lo tenemos ahora, lo hemos estado revisando y sentimos que es producto de un trabajo paciente y largo. Cuéntanos un poco el origen del libro. ¿Cómo es que te interesas en el tema y cómo es que lo desarrollas? Bien, muchas gracias, Ricardo. En realidad este libro, Máscaras en el aire, se gesta posterior a Gamaliel y el oráculo del agua, que después del año 2009 que ganó el premio, inmediatamente después del 2010, 11, 12 y hasta el 2013, me dedico a algo que yo tenía pendiente dentro de la agenda de trabajo literario y particularmente poético. Y era asomarme a poder entender las danzas de la cultura altiplánica, porque el altiplano se extiende hasta Bolivia y buena parte del norte de Argentina y también de Chile, de modo que tenía yo como puneño casi el deber de poder acercarme a comprender mucho mejor estas danzas, pero bajo un enfoque poético. Entonces, ese desafío lo asumo y sé que no ha sido fácil, porque indudablemente tenía que empaparme, en beber de las fuentes, en enraizarme nuevamente, a pesar de ser puneño, en entender sobre todo las danzas de origen autóctono, ancestral, que son más ricas en lo que significa la cosmogonía andina, en la filosofía andina, y en lo que significa además la expresividad, ¿no?, que trae, por ejemplo, esta dualidad complementaria entre el hombre y la mujer cuando se danza, esta riqueza de los carnavales que expresan, por ejemplo, este vínculo con los frutos, con la cosecha, ¿no?, por la cuales además hay razón de ser en los bailes, en los carnavales que se dan en febrero, en casi toda la zona de la región del altiplano. Entonces, el trabajo ha sido un tanto de recopilar datos, de describir a los danzantes, de saber algo más del origen de sus vestimentas, de lo que piensan ellos respecto a la danza, etc. Y también me trasladé indudablemente a la ciudad para comprender también la dinámica, la movilidad de las danzas llamadas de luces, o llamadas de las urbes, ¿no?, que son más conocidas y que no solo se bailan en Puno, como es la morenada, la candelaria, que incluso en las fiestas como es, por ejemplo, de Arequipa, el día de Arequipa, se exhiben con mucha más acentuación. Entonces, todo eso para mí constituyó un trabajo previo de recopilación de datos, etcétera, para luego volcarlo en un trabajo mucho más sostenido y estructurado, como es el libro Máscaras en el aire, que en este momento estamos conversando. Este libro está estructurado en 4 partes. La primera parte, que es el entorno, describe cómo es que a través del mito y a través del enfoque religioso se adora, se venera a la Virgen de la Candelaria, recopilando algunos datos de cómo esta imagen de la Virgen se traslada a Puno, y a partir de más o menos la década del 60 del siglo pasado, el Instituto Americano de Arte, que fue una institución y sigue siendo una institución muy importante en la ciudad de Puno en la difusión de la cultura, son los primeros que organizan las primeras presentaciones de la Virgen de la Candelaria en torno a la Virgen. Y de allí se va instituyendo, se va consolidando esta fiesta que ahora
Es una fiesta mundial reconocida por la UNESCO como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad y que congrega pues a turistas de todo lugar, ¿no?, del mundo. Sin exagerar, tiene más o menos una cobertura de más o menos 500 danzas que se exhiben, tanto las autóctonas como las de luces. Entonces, siempre me llamó la atención por qué el puneño danza. Y una de las respuestas que me he convencido es porque parte de su consustancialidad, de su forma de ser, es eso, el danzar. Y danzando él exterioriza, él enmascara y al mismo tiempo evade, ¿no?, todo un problema, todo un cúmulo de tensiones que incluso tendrían que ver con un poco de la historia, porque el danzar en Puno tiene que ver también con este choque de culturas, con estas formas oprimidas, con este aspecto que está vinculado bastante a la relación dominación y dominado, ¿no?, a lo que es la colonialidad y el colonizado también. Y el uso de las máscaras es también una forma de transfigurarse, una forma de exteriorizar este cúmulo, este conjunto de tensiones, pero al mismo tiempo también vinculadas al poder. Por ejemplo, el poder simbólico que hablaba Pierre Bourdieu respecto a que una vez enmascarado y vestido, por ejemplo, de diablo, un puneño, se siente en esa semana poderoso. Se siente como que tendría toda la posibilidad de hacer casi a su libre albedrío y obviamente danzando lo que no puede hacer el resto del año. Es interesante porque hay aspectos que tienen que ver con la psicología, también con la sociología y la antropología. Entonces, expresar toda esa complejidad obviamente es un gran desafío en la poesía, pero trato de lograrlo porque indudablemente creo que uno de los aspectos merituosos del libro, a pesar de que eso lo deberían de señalar los críticos, es haberme atrevido a poetizar la danza, añadiéndole quizás un poco más de riqueza estética a lo que ya implícitamente lo tiene en sí las danzas. Y tu trabajo en este sentido, yo veo que hay una gran presencia de prosa poética. Veo una gran presencia de prosa poética. Por ahí también veo algo de verso. ¿Cómo te has motivado ya desde la expresión o desde la estética ya para trabajar este libro? ¿Por qué elegiste la prosa poética? ¿Eso vino consecuentemente? ¿Cómo defines el estilo para el libro? Sí, la prosa poética viene porque hay muchas cosas que se deben de describir en la danza. Y como sabemos, el verso es más bien algo mucho más condensado, tiene que ver mucho más con la síntesis, la metáfora, ¿no? En cambio, la narrativa a uno le permite moverse en el terreno de la descripción, de contar los detalles, de narrar, de hacer algo mucho más coloquial, dialogante, discursivo, ¿no? Yo veo una especie de lenguaje de crónica, casi, ¿no? Exactamente, sí. Hay también aspectos de la crónica que testimonian, que dan cuenta, ¿no?, respecto a, por ejemplo, a caracterizar a los danzantes, a describir sus vestimentas, a un poco narrar el aspecto de la coreografía. Pero quería añadirte algo que también dejé de mencionarlo en el segmento anterior, y era de que hay antecedentes de muchos poetas peruanos que se han asomado a poder poetizar la danza. Tenemos el caso de José Ruiz Rosas, tiene un poemario que ganó un premio en México que se llama Elogio a la danza. Después tenemos el caso de Feliciano Mejía, con un poemario que se llama Círculo de Fuego, que está dedicado exclusivamente a la diablada. Después tenemos trabajos de Tulio Mora sobre las fiestas populares de Huancay y toda la zona de Tarma, Jauja. Y últimamente conozco un poemario de John Martínez sobre el danzante de tijeras. Sí, lo conozco. Sí. Entonces, bueno, de uno y otro modo no soy el único, sino que hay esa preocupación, diríamos, en muchos colegas de la pluma, en asomarse mediante la poesía
o claro, mediante la poesía, la danza. Ahora, la preocupación por parte ya de los mismos puneños eh, sobre sus referentes culturales se ha dado a nivel también de otras manifestaciones, ¿no? Por ejemplo, Cristian Reynoso habla de la fiesta de la Candelaria en general, y valga en verdad, yo no conozco mucho de la literatura de Puno en los últimos años, conozco poco. Cuéntame un poco ya con respecto a Puno, en esencia, en especial, ¿qué otros escritores han trabajado sus diversas manifestaciones culturales en su literatura? Sí, Puno tiene dos vertientes en poesía. No toco la parte de narrativa porque también es otro lado que justamente está ahí ubicado Cristian Reynoso, que tiene un excelente libro que se llama Febrero Lujuria y que también se asoma a describir lo que es la fiesta de la Candelaria. Pero yendo no solamente a la poesía, Puno tiene dos fuentes que emanan de dos ilustrísimos poetas. Uno de ellos es Carlos Oquendo de Amat, y que tiene toda una línea tradicional y de vanguardia en poesía. Igualmente la otra es del grupo Orcopata, liderado por Alejandro Peralta, fundamentalmente. Entonces, estas dos líneas son las que de una y otra manera definen la poesía puneña. No hay puneño poeta que esté enmarcado en una de estas dos líneas, ¿no? Y es así que, por ejemplo, los últimos coetáneos míos que ganaron el COPE, caso de Leoncio Luque, por ejemplo, se adscribe más a la línea de Peralta, pero, por ejemplo, Darwin Bedoya está más en la línea de Oquendo, ¿no? Entonces, es un tanto experimental, vanguardista, no quiere saber mucho con la tradición, pero indudablemente también no deja de tener sustratos andinos, ¿no? Que eso es algo inobjetable, sí. Entonces, bueno, los jóvenes de ahora que se forman en algunos grupos, como en todo lugar, también vienen trabajando en estas líneas, ¿no? Indudablemente que abrazan y también recogen algunas influencias contemporáneas, ¿no? Caso, por ejemplo, de una poesía llamaremos postcoloquial, ¿no? Después también hay una línea oquendiana, pero ya recreada, de repente con incrustaciones un poco entre líricos y diríamos un poco hiperrealistas, pero que están trabajando todavía. No podríamos decir que ya son trabajos consolidados, son iniciales. Ahí podríamos mencionar algunos nombres, ¿no? Por ejemplo, de este grupo donde participa Darwin Bedoya y donde tienen un sello editorial que son Los Hijos de la Lluvia. Los otros amigos que están detrás de una editorial también que se llama El Pez de Oro, que también tiene algunos jóvenes que están prometiendo muchas cosas. Igualmente de la Universidad Nacional del Altiplano, ¿no? Y también algo interesante es que últimamente se está dando una presencia significativa de mujeres poetas. ¿No? Sí, que casi no había en la tradición. Sí, pues, no conocíamos. Sí. De modo que, bueno, creo que Puno es una fuente inagotable del quehacer poético. Siempre decimos en Puno que los pedestales que han logrado nuestros antecesores son retos a asumir y no son para poco, porque han sido pues hombres que se han dedicado, casi diríamos gigantescos, que en realidad es mucho decir y es mucha exigencia también en lo que significa el esfuerzo. Pero bueno, estamos contigo, estamos con Boris Espesúa y nos gustaría conocer un poco más lo tuyo. Tú naces en Juli y cuéntanos un poco cómo es tu desplazamiento hacia Puno, hacia la capital, cómo empiezan tus intereses por la literatura, por la poesía de manera específica, a pesar de que has estudiado Derecho. ¿Puedes contarnos un poco acerca de tu trayectoria? ¿Cómo no? Más o menos en la etapa adolescente, estando todavía en Puno, gracias a la influencia de mi padre, que nos exigía mucho las lecturas y podríamos tener relativo acceso a algunos autores puneños, como es el grupo Orcopata, la poesía de Dante Nava, Efraín Miranda, y posteriormente la promoción Carlos Oquendo de Amat, donde está Omar Aramayo, Ayala, está Gerardo García, Gloria Mendoza, Percy Saga, etc. Pudimos un poco adentrarnos a conocer la realidad literaria de Puno y posteriormente con lecturas complementarias, ¿no?
de poetas a nivel nacional, caso de Vallejo, Eilson, etc. Mi padre era un voraz lector de literatura y nos motivaba mucho en la lectura en ese sentido. Por lo que, además también abogado, él nos incentivaba también poder abrazar las causas del derecho. Bueno, y es así como yo escojo estudiar en San Marcos. Efectivamente estudio Derecho, pero a la vez soy alumno libre de la Facultad de Letras en las diferentes líneas, caso de la literatura, filosofía, etc., ¿no? Bueno, es allí donde conozco a grupos importantes, siendo estudiante, por ejemplo, al grupo Lluvia, a Clisgen, a Raíces Édicas. En Arequipa conjuncionábamos con Omnibus, con Eclosión, etcétera. Entonces ya comencé a involucrarme mucho más a lo que es el quehacer poético, y de ahí sale mi primer libro, que es A través del ojo de un hueso. Bueno, posteriormente, ya terminando mi formación de abogado, me regreso a Puno porque quise regresar a Puno y ahí vivir para poder escribir mucho más cosas de mi tierra. Entonces me acerco más y salen mis otros libros, como es Alba del Pez, Tiempo de Sarnícalo, y preparo este libro que es ganador del COPE, como es Gamaliel y el Oráculo del Agua, y ahora Máscaras en el Aire. Todos ellos tienen un eje comunicante, un eje neutralizador, que es la temática andina altiplánica, ¿no? Pero indudablemente con una visión más contemporánea. Conozco también mucho de la poesía coloquial. Igualmente también hay una influencia de lo que es la visión oquendiana. Es, digamos, inevitable. Pero creo que también, adscribiéndome a lo que es la generación del 80, hemos tenido felizmente una oxigenación entre todos los poetas del sur, que nos ha permitido siempre exigirnos en nuestro trabajo. Puedo mencionar a Odi González, a Luzgardo Medina, José Gabriel Valdivia, del Cusco, algunos otros amigos que también, como Carlos Velázquez, Nilio Tomaya, que siempre nos ayudamos en perfilar mejor el trabajo de la palabra poética. Y es así como que, sin necesariamente abocarnos a un grupo, como podría haber sido Cloaca, por ejemplo, ni también sin sumergirnos a situaciones quizás ya superadas en un trabajo andino o indigenista de las décadas del 30 o del 40 del siglo pasado, hemos querido nosotros hacer algo nuevo. Y creo que las propuestas, más bien, en mi caso, son propuestas en las que en el plano formal se entrecruzan algunos discursos, tanto en verso como en prosa, y en algunos trabajos, como en el caso de Gamaliel y el Oráculo, busco formas expresivas. Por ejemplo, tengo versos orlados, ahí también hay esta combinación de prosa y verso, y algo similar hago en Máscaras en el Aire, donde trato de dar espacio a voces de danzantes como el cusillo, el ayarachi, la china diabla, que hablan. Y también al mismo tiempo dar voz a personajes como son, por ejemplo, los músicos de las bandas, como es la vendedora del emoliente, como es el que mira, el espectador, y aquel también que se dedica exclusivamente a venerar y a sentir el fervor religioso hacia la Virgen, ¿no? Estas voces, nos habla un poco de una suerte de confluencia de personajes sociales, ¿no? Puneños. Desde este punto de vista social, solamente tú intentas darle la voz que ellos tienen en su esencia, intrínsecamente, o también intenta ir un poco más allá y quizás hacer una suerte de denuncia también social. Cuéntanos un poco más acerca de esta parte, sobre todo. Sí, son voces de enunciación, porque indudablemente vienen desde diferentes lados que yo adrede o deliberadamente he querido poner. Por ejemplo, el caso del Cusillo es un personaje bufón, es un transgresor, es un irreverente,
que no tiene coreografía, ni siquiera tiene grupo o comparsa, ¿no? Es un danzante que se puede pasar de un grupo al otro, Claro. está Rompe la enmascarado, estructura, ¿no? es al mismo tiempo alguien que puede causar miedo, por ejemplo, con los niños, pero al mismo tiempo es un personaje chistoso, ¿no? Que se burla de la gente, ¿no? Tiene narices deformes, pero que al mismo tiempo es un personaje que es buscado, porque al verlo, indudablemente la gente va a esperar que haga alguna payasada, algún dislate que se le va a ocurrir, ¿no? Este personaje, por ejemplo, habla, ¿no? Y tiene una apreciación muy particular de lo que significa la fiesta, las danzas, ¿no? Y sobre todo en las danzas como es el Waka Waka y los sicuris, donde abundan más los cusillos. En Juli hay toda una fiesta en septiembre que se llama el Orco Fiesta, que es exclusivamente de cusillos, donde los grupos de cusillos de los barrios se encuentran en una plaza pública, en la plaza principal, y comparten muchas cosas, compiten y también finalmente terminan tirándose naranjas, etcétera, como una forma alegre para divertir a la gente. Otro personaje que está, por ejemplo, en este libro es el Ayarachi, que es el sicuri mayor, el que viene más bien de la ancestralidad, ¿no? Y tiene unas plumas enormes en la cabeza, y su música es muy ritualista, muy triste, pero que al mismo tiempo marca digamos, la vena de la cosmogonía andina, ¿no? Y él habla como si fuera casi un apu, ¿no? Y expresa muchas cosas de lo que es la filosofía y la memoria del altiplano. Otro personaje alegre, sensual, es por ejemplo la China Diabla, que es la que más bien le pone un colorido, diríamos, más dado al erotismo, pero que es imprescindible en las danzas, ¿no? Tanto en la de luces como en las danzas autóctonas. Y ella también habla, pero ya desde el cuerpo, habla justamente de las miradas, habla del machismo, y también es censuradora, es una personaje que desde las danzas cuestiona algunas cosas que se deberían de mejorar también en las danzas, como por ejemplo darle más prevalencia a lo que significa la vestimenta de los hombres, ¿no? Y que como quedan un poco relegadas las mujeres. Otro personaje es, por ejemplo, el mismo diablo, el que ya desde un punto de vista que tiene que ver con la simbolización y la religión, bueno, los diablos están supeditados al ángel, cosa curiosa, ¿no? Porque los diablos bailan al compás y a la dirección del ángel. Y esa composición tiene mucho de simbolismo, tiene mucho que ver también con este aspecto de ser y no ser, con las máscaras donde uno literalmente esconde lo que uno es para expresarse lo que no es. Entonces, este aspecto también es simbolizado y expresado a través de estos personajes. Y hay un personaje que se llama Santiago, que lo hemos puesto a pie de página, y es el turista ilustrado, el que reflexiona, el que, digamos, pone las notas un poco antropológicas, sociológicas, de lo que significa las danzas. Está dentro de la estructura de tu libro. Está dentro de la estructura del libro. Entonces, ¿cuál es el aporte de Santiago? El aporte de Santiago es esclarecer las danzas, de qué tratan, qué significan, y lo otro es contar cómo es concurrente este juego de las danzas, la coreografía, ¿no? Y el significado. Es un tipo que resignifica lo que son las danzas en sí. Es un trabajo completo también, quizás para el que ve todo desde fuera, ¿no? Yo estaba revisando un poco la estructura, el índice del libro, y bueno, noto claramente acá esta división entre danzas autóctonas y danzas de luces, y yo te decía antes de empezar esta entrevista, bueno, nosotros a veces de Lima lo vemos todo como un todo, ¿no? No lo entendemos bien, y bueno, y gracias a veces a la aparición de un libro como el tuyo, podemos entender mejor la intención de esta manifestación cultural de Puno. Y otra, de repente me estoy saliendo un poco del tema, no sé qué tanto, otra sensación que tenemos a veces aquí desde Lima,
y tal como lo hemos ido viendo con los años, es que algunas danzas como que se han tergiversado, se han cambiado, se han frivolizado, han ido perdiendo su carácter más natural, no se podría decir, por ejemplo, ¿no? Cuando vemos a las danzarinas de saya o tuntuna, vemos con las minifaldas muy cortitas y o sea, hacia una intención más erótica. Esto siempre fue así. A veces me da la impresión de que esto ya fuese una exageración y ya estamos pasándonos a otro terreno. En Puno hay una visión también de este tipo de fenómenos que me imagino que es un poco más reciente. ¿Cómo se ve eso? Sí, se ve con preocupación porque indudablemente obedece a un fenómeno más de mercantilismo, está muy vinculado al aspecto del poder también, porque justamente en las danzas de luces, que tienen más conglomerado de, por ejemplo, de chicas, de señoritas que inclusive no son ni puneñas, que vienen de otros lugares, cosa que está muy bien, pero que no entienden un poco la esencialidad, ¿no? El aspecto simbólico de lo que es danzar en sí, ese tipo de danzas. Entonces, más van por como bien tú lo dices, por la parte de ser mucho más expresivas sensualmente, por un lado. Los varones, por otro lado, tratan de tergiversar los trajes naturales o originarios. Por ejemplo, se visten como Pato Donald, como el Super Ratón, o como los personajes que estuvieran de moda, por decir un hombre araña, etcétera, cosa que completamente lo desnaturaliza la danza. Entonces, todas estas cosas se ha tratado de establecer y de limitar debidamente. Más aún en este año, cuando ha sido declarado la Fiesta de la Candelaria como Patrimonio Cultural Inmaterial. Entonces, de lo que se trata es de darle más énfasis, más valoración a las danzas autóctonas, porque mantienen esa esencialidad, ¿no? Ahora, existe todo un problema, porque indudablemente lo que es mucho más atractivo también para la gente, como también para los propios puneños y foráneos también que quieren danzar, son pues las danzas más mercantilizadas desde el punto de vista que terminan siendo poco auténticas, poco, digamos, correspondientes a sí mismas, ¿no? Desde un punto de vista de su raíz, de su razón de ser. Este trabajo indudablemente implica también un trabajo de carácter cultural, porque instituciones como la Federación Regional del Folclore, la Dirección Concentrada de Cultura, los municipios y los propios gobiernos regionales tienen que hacer mucho traslado, las universidades tienen que hacer un trabajo, diríamos, sociológicamente de transculturalización, ¿no? A fin de que se valore más la esencia, el aspecto originario, ancestral de cada danza. Bueno, los meses de septiembre y octubre, las dos universidades de Puno, tanto la Universidad Nacional del Altiplano como la Universidad Andina, que es la universidad particular, ellos difunden lo que son las paradas universitarias y sobre todo le dan énfasis a lo que son las danzas autóctonas. Cada facultad saca una danza y tiene que ser necesariamente autóctona. Igualmente también parte de ese cometido de transculturizar se hace a través de lo que son los concursos de sicuris, ¿no? Que ya se ha instituido hasta la 5ª versión. Este año sería la 6ª, donde participan los sicuris no solo de Puno, sino invitados tanto del país como del extranjero. Entonces es para podernos nosotros acercarnos más a comprender nuestra esencia, ¿no? A comprender las fuentes originarias, ancestrales de lo que significa las danzas en su esencia propiamente. Bien, interesante todo el trabajo, Boris, y sobre todo interesante lo que tú haces y tus propios intereses personales con respecto de las manifestaciones culturales de tu entorno, de Puno. Has trabajado toda esta tradición literaria iniciada por María Churata,
Has trabajado ahora aquí en Máscaras en el Aire, las danzas, ¿no? La fiesta de la Candelaria, etcétera. ¿Cuál es tu siguiente paso? ¿Cuál es tu próximo interés por tus próximos libros? ¿Hay un referente cultural puneño también o estás esperando o estás buscando quizás ya otras internacionales temáticas? Sí, todavía no tengo definido un libro, pero con toda seguridad va a seguir estando enmarcado en el eje andino, muy probablemente altiplánico. Hay muchas cosas que hacer todavía por Puno y como tú bien lo has mencionado, primeramente a mí me llamó mucho la atención esta parte mítica, la parte del sincretismo que trabaja mucho Gamaliel Churata, y creo que allí nomás existe todo un universo que todavía hay que desbrozar. Sin embargo, los estudios que se están haciendo últimamente por la obra de Churata, tanto nacionales como internacionales, creo que nos ayudarán a comprender mejor esta propuesta ideoestética de este pontífice de las letras altiplánicas, que ha querido pues instaurar una nueva forma de escribir, de acercarse a nuestro ser originario, profundo del Perú real, a través de un enfoque indoamericano, ¿no? Creo que todavía Churata tiene mucho que seguir dándonos desde un punto de vista de la expresividad, no solamente literaria, sino también filosófica, incluso antropológica, sociológica, que tiene en realidad un abanico de áreas de muchos sentidos, ¿no? Bueno, y por otro lado, estamos trabajando en temas de interculturalidad, de colonialidad, ¿no? Formamos parte de un grupo que se llama Pluralidades y consideramos de que este trabajo tiene que seguir avanzando porque a la par nuestro país necesita, desde un punto de vista cultural, tener que cambiar la mentalidad, tener que reafirmarse nuevamente de nuestro ser nacional, propiamente dicho, ¿no? Creo que los problemas que en este momento vivimos, de la violencia, problemas todavía del racismo, de la exclusión, etcétera, mucho tienen una raíz cultural que tiene que ver con la subjetividad, con este trabajo de decolonialidad y cohesionarnos mucho más en el campo de lo intercultural. Bueno, indudablemente que los trabajos que vengan posteriormente tendrán que estar enmarcados bajo esa línea, bajo esta afirmación, ¿no? Que consideramos porque desde mi punto de vista son importantes que se tengan que hacer en este tiempo. Bien, Boris, nosotros esperamos sinceramente con ansias, con anhelo, los próximos trabajos, y solamente quería hacer hincapié en que, bueno, este libro que nos has traído ahora, este poemario, trae también como complemento el trabajo fotográfico de Guido Cerruto y pictórico de Moyó, ¿no? Que está ilustrado hermosamente. Si se puede ver la cámara, no se puede enfocar algo del libro, está ilustrado también por estos artistas de la fotografía y de las artes plásticas. Así que esperamos que la respuesta aquí en Lima pues sea positiva y, como dije al principio, esperamos que vengan tus siguientes trabajos. Sí, muchas bien. Gracias. Y aprovechar también para agradecer y felicitar a todos los que de una y otra manera estamos haciendo este trabajo desde las provincias, ¿no? Para anunciarles que el libro se encuentra en venta en las principales librerías tanto de Lima como de provincias. Bien, Muchas gracias. Muchas gracias, Mauricio.